frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de frente. Un espacio de análisis y opinión sobre esos temas sociales que están presentes en el ánimo de la opinión pública y que queremos en esta ocasión comentar junto con usted. Comparto el espacio en esta ocasión con mi compañero y amigo Luis Octavio Pineda desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué tal, Luis Octavio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto poder saludarte desde el sureste de nuestro país y también mandar un abrazo a todos los amigos, a todos los que nos sintonizan en toda la República Mexicana. Buen contraste, ¿no? En el norte un servidor y tú en el sur tendremos visiones interesantes que compartir sobre los problemas. En fin, explico la estructura del programa, Luis Octavio. En los siguientes minutos, Luis Octavio y un servidor analizaremos dos columnas que se publican en el periódico Universal, una del analista Salvador García Soto y otra de Alejandro Hopp, dos analistas especializados. En sentidos similares, haremos un balance sobre el polémico tema de la marihuana y su proceso de legalización que precisamente se discute en estos días. También hablaremos sobre el desabasto de medicamentos en el país y el reciente plantón del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que manda mensajes sobre el comportamiento de nuestra clase política como un ejemplo. ¿Te parecen los temas, Luis Octavio? Entremos de lleno, Víctor. Perfecto. Hoy en el periódico El Universal, Salvador García Soto hace un análisis sobre la postura de Carlos Slim en el tema de la línea 12. El magnate, uno de los hombres más ricos de México y del mundo, no acepta la responsabilidad de una mala construcción por parte de su empresa, pero sí la disposición a reparar el daño. ¿Cómo entender esto, Luis Octavio? Sí, Víctor, creemos que por la importancia del asunto y por las funestas consecuencias que esta obra mal hecha, porque es la realidad, ha tenido en la vida de miles de personas, y hablo de miles de la vida de las personas, de las 26 familias que perdieron un ser querido. Deberían hacerse públicos todos los documentos relacionados con esta obra e incluir a organizaciones de la sociedad civil y a instituciones académicas públicas y también privadas en la revisión de dicha información para que todo sea claro como el agua. Las declaraciones de Carlos Slim era de esperarse, Víctor, ni modo que dijera lo contrario. Además, pues no lo estemos victimizando porque se va a hacer cargo con la millonada que va a destinar para la reparación, cuando sabemos que toda obra tiene un seguro y de ahí pues se va a reparar. ¿Quién le regresa? Es la pregunta. ¿Quién le regresa a sus familiares, a estas 26 familias, insisto, que lloran a sus muertos? Repara la línea 12 del metro y luego, como suele suceder y nuestra realidad en nuestro país, no pasa nada. Como siempre, la vida sigue. ¿Y los responsables? Es la pregunta, es la interrogante. Hablando de funcionarios quienes ejercen los presupuestos y que todavía están en el poder algunos, Esta es una obra que desde su anuncio, hace ya 14 años, recordarás, Víctor, estuvo plagada de errores, dolo, negligencia y sin duda enorme corrupción. Y esta vez no va a ser suficiente con echarle la culpa a las empresas constructoras. A ellas pues las contrataron, las revisaron y después les pagaron. Servidores públicos que por supuesto varios siguen tomando decisiones respecto a obras públicas. Ahí está el caso de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Con estas reuniones, que van dos que tiene el señor Slim con el propio presidente, que se han dado bajo el mayor sigilo y con discreción, queda claro que lo que se pretende solucionar es el asunto de la construcción como tal, de la reparación. Es cierto, el tema de los muertos queda como en el limbo todavía porque no sabremos bien a bien si estos muertos tendrán una justicia. No lo sabemos, pero en fin, veremos. Lo que sí me queda claro es que también esto, como era de esperar, tiene sus dos vertientes políticas que afectan a diferentes políticos. Una, si el asunto se reconoce como un problema de construcción, afectaría la imagen del hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero si tiene que ver con el mantenimiento, a quien involucraría y afectaría su carrera, como bien sabemos, a la presidencia de la República, es a la señora Sheinbaum. O sea, de alguna manera también lo que se decide en estos días va a determinar. Por eso el tema de las realidades de nuestro país, porque estos políticos siguen pensando que esta vez también la van a librar y que van a seguir viviendo del amparo de la impunidad. Y aquí déjame decirte una cosa, nadie tiene la verdad de lo que Carlos Slim y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hablaron en esa comida o reunión privada. Lo que es cierto es que todo esto trae
de nueva cuenta jiribilla política. Carlos Slim, con sus declaraciones que hizo públicas, defendió, por supuesto, a Marcelo Ebrard. ¿Quién es Marcelo Ebrard? Por supuesto, el personaje que hoy el propio presidente defiende a capa de espada para la sucesión en el 2024. La que salió raspada hasta ahora es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Híjole, pues va a estar interesante el asunto, a ver cómo se decanta y a ver si no nos deja la lección de que nuevamente vivimos en un país de injusticia, en un país donde se priorizan los temas políticos y donde al final del día, como tú señalabas, no pasa nada. Espero que los tiempos hayan cambiado en ese sentido, porque también hay una opinión pública más analítica y más sensible a estos temas, pero bueno, lo veremos, vamos a ver, todavía falta tiempo para esto, tiene todavía mucha historia que correr. En una segunda columna, mi querido Luis Octavio, también en el Universal, bajo el título Nuestro problema es político, Alejandro Hopp analiza brillantemente, qué estupendo análisis hace sobre el tema de la inseguridad. Y al final concluye algo que me llamó mucho la atención. No estamos ante un problema técnico, dice, porque se conoce las problemáticas como tal, ni operativo, porque se tiene la manera de enfrentarlo, ni tampoco financiero, porque hay recursos, hablando del tema de la seguridad, sino señala ante un problema de tipo político. ¿Cómo lo entiendes, Luis Octavio? Fíjate, Víctor, que este es un tema muy interesante, hay tela de dónde cortar. Y este análisis que oportunamente y atinadamente hace Alejandro Hopp es precisamente que recuerdas este discurso de cada jefe de gobierno, presidente o el que tú quieras político, es que ahora en mi sexenio pues estamos destinando el triple que el anterior, ¿no? Esto solo queda en discurso. Hablamos de que este análisis que hace Alejandro Hopp habla de que pues nunca va a faltar el dinero y puedes destinar lo que tú quieras, millonada en fierros, en cuestión de armamento, pero aquí estamos hablando de otro problema de raíz, como es el tema de la capacitación y profesionalización de los policías. Si a eso le estamos sumando el tema de policías mal pagados, que no les queda de otra que pues están inmersos en la corrupción. Y esto es una de las grandes razones que explican precisamente esta grave situación de inseguridad en que la transición de la democracia en nuestro país, entre comillas, desde fines de los 80 hasta principios de los 90, no contempló como parte de estas reformas de Estado de la transformación de los sistemas en seguridad pública, en los sistemas de justicia, el sistema de inteligencia para nuestro país. Hoy ese déficit se refleja precisamente en la crisis de seguridad que afecta la democracia, porque uno de los principales cánceres es el tema del crimen organizado que está inmerso en nuestro sistema político. Sí, es cierto, acabas tú también de hacer un recorrido muy interesante y no puedo menos que estar de acuerdo contigo en ese diagnóstico que haces. Yo pondría el acento fundamentalmente también en el tema de la corrupción. No solo se trata también de capacitación de policías, que es muy deficiente, lo sabemos, en los municipios, en los estados, que se les ha relegado, sino también de la tremenda corrupción que alcanza los niveles políticos, sin los cuales no se podrían entender el tema de la influencia del crimen organizado, de las bandas, de los asaltos y de los secuestros. Necesita forzosamente el respaldo de gente que está en esferas más altas, y estos normalmente son políticos agazapados que, lejos de amar a México, pues bueno, están más apegados al interés del poder, del dinero, de los intereses amarrados. Qué lamentable, pero es una realidad dura por donde la queramos ver. Hacemos el tema de los policías, los buenos o los malos, porque hay buenos policías. Aquí el tema es que el crimen organizado, que pues prácticamente los tentáculos son muy fuertes y muy largos del crimen organizado, que hay policías buenos que no les queda de otra, que tienen que ser corruptos porque de caso contrario les cuesta la vida. Hoy coexisten más de 1.600 corporaciones, Víctor, policiales. Estamos hablando de policías federales, estatales y municipales, bajo un sistema legal que genera precisamente esta falta de profesionalidad y lamentablemente la corrupción. Todo esto, por supuesto, facilita aún más la penetración de las fuerzas del crimen organizado. En otras palabras, pues la democracia en su calidad pues es precaria en un tema de seguridad que es endeble.
Oye, y esto nos lleva al otro tema obligado, que para muchos su legalización como tal podría ser un paso para tratar de atacar precisamente estos temas de inseguridad, que me gustaría tu opinión al respecto. La Suprema Corte de Justicia autorizó en estos días recientes el consumo recreativo de marihuana, esto ante el fracaso del Congreso para aprobar una ley que regule la materia. La inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo de la marihuana o de la cannabis, como se le conoce. Será ahora la responsabilidad de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y de la Secretaría de Salud, quien tendrá que conceder permisos a personas mayores de 18 años para que la puedan consumir. La adquisición, la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, posesión, transporte, aunque se niega la comercialización y también la imposibilidad de consumirla en público o en presencia de menores de edad. Se dice que, en voz de Arturo Saldívar, que es un día histórico para las libertades. ¿Así lo ves tú? Fíjate que en este tema controversial, que hay otros países del mundo que nos llevan años luz, no vayamos lejos, el país vecino, Estados Unidos, y hacemos la misma pregunta: si México está preparado para el uso lúdico de la marihuana. Así es. Una pregunta muy interesante, pero a mi consideración México debe pensar primero en educación y el combate al mercado ilegal cuando se habla de una regulación que ya se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México las personas toman decisiones todo el tiempo sobre si consumir o no sustancias, pongamos ejemplos, el alcohol o el mismo tabaco, por lo que también pueden decidir sobre si consumir o no la marihuana con fines lúdicos. Para mí México puede o no estar listo, pero nosotros hemos determinado como sociedad, parte de este, lo llamemos así, contrato social, que pues a nuestros 18 años pues tenemos la capacidad de poder decidir sobre temas pues controversiales del qué podemos consumir y qué no podemos consumir. La educación creo que es lo primordial, y de ahí estarás contrarrestando lo demás, como es el crimen, y queda fuera esta pregunta que siempre nos hemos hecho: si México está preparado o no para el uso lúdico de la marihuana. Obviamente con esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le estás dando un golpe directo al crimen organizado que se dedica al comercio ilegal, el mercado negro de la marihuana, porque si ya de hace 5 años el precio se vino hacia abajo, ahora imagínate. Entonces aquí ya es un tema social, más no de seguridad, porque el crimen organizado al final de cuentas va a seguir su chamba, su trabajo, que es comercializar ya no la marihuana, pero lo va a seguir haciendo con otro tipo de estupefacientes. Fíjate que son varias las lecturas. Una tiene que ver también con eso, el sentido de realmente la legalización de la marihuana podrá despresurizar la presión que tenemos en materia de seguridad. Tengo la idea de que sí, tal vez, si partimos de la premisa de que la marihuana finalmente sigue siendo la droga más consumida en este país, la que más se vende, ¿no? Al menudeo y, en fin, la que más fácilmente encuentras en cualquier lado. Segundo, por otro lado, en cuanto a si estamos o no preparados para el consumo de tal, yo creo que muchas veces nos consideramos menos en ese sentido. Creo que finalmente como sociedad estamos metidos en los cambios también mundiales y globales, y hoy yo creo que tenemos una sociedad más madura. Claro, se tendrán que tomar las medidas correctas, por ejemplo, invertir en orientación, en educación, bien lo dices tú, en capacitación, también mucho en la recuperación de personas que quieran agarrarlo, pero al final del día va a acabar un poco como el tema del alcohol, ¿no? Que en un tiempo fue algo prohibido y que finalmente pues, bueno, se volvió algo socialmente aceptable. Y lecturas, Víctor, o sea, y lo mencionas muy bien, por eso el tema de la educación, porque pues un vecino, el de enfrente, un conocido, todos, y esto no quiere decir estigmatizar que porque ahorita ya se legalizó la marihuana, el consumir su uso lúdico, pues ya va a incrementar la delincuencia, porque siempre ha estado ahí el consumo de la marihuana. Es el mayor consumidor, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, que el ciudadano consume la marihuana. Entonces, esto depende de la educación, insisto, educación en casa, si estás consciente de qué vas a consumir y qué no vas a consumir. Qué tema, ¿eh? Qué tema, y también nos va a dar para futuros análisis y sobre todo para las repercusiones y a ver qué procede después, porque también hay que esperar. Esto es apenas el comienzo, ¿no? Vamos a ver qué tanto se recorre y en qué tiempo. Oye, obligado el tema.
Luis Octavio, el problema de desabasto de medicinas que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la administración actual. Una situación que el gobierno federal no ha podido resolver, argumentando que en medio de esto se vive una guerra también contra los monopolios y los intereses creados. Sin embargo, madres y padres de niños enfermos con cáncer se han manifestado en estos días ante el gobierno federal y le piden que haga menos declaraciones y haga más pronta la entrega de medicamentos. Esto también luego de las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien de manera desafortunada habló de este tipo de movimientos como proyectos golpistas. ¿Cuál es tu opinión, Luis Octavio? Es la narrativa del actual gobierno federal, politizar todo, ya chole con la misma historia y la misma narrativa. Y tú sigues otorgando este beneficio de la duda, terminar con los monopolios. ¿Tú lo ves así? ¿O la realidad es que el gobierno federal ha tenido esa ineptitud de poder resolver los verdaderos problemas como es el desabasto de medicamentos? Y entre ellos, pues los niños con cáncer, que llevan al menos ya 2 años y medio reclamando medicinas para sus hijos. El INSABI apenas se comprometió a entregar el pasado sábado medicamentos provenientes de Corea del Sur. No lo hizo. No hay respuesta de las autoridades en salud. Hay una ineptitud. El desabasto, Víctor, de medicamentos contra el cáncer ha sido una constante en lo que va de este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero los datos de cuántos niños existen o de qué tamaño es el problema y qué consecuencias tendrá para la salud, pues siguen en la oscuridad, porque sabemos de los casos que salen a la luz con las manifestaciones que se han dado a nivel nacional. Hoy, lamentablemente, no hay garantías para el derecho a la salud de miles de niños que carecen de medicamentos, y no nada más de los niños con cáncer, porque no particularicemos. El problema del desabasto de medicamentos en todo el sistema de salud, tanto federal y estatal, en todo el país, es sumamente grave. Pero sí hay para una consulta que va a costar 522 millones de pesos, y para poder remodelar estadios de béisbol en todo el país. Uno es aquí en nuestro estado, en Chiapas. Se están destinando 68 millones de pesos para la remodelación de un estadio de béisbol que es propiedad del hermano incómodo, entre comillas, del propio presidente Pío López Obrador. Ahí hay 68 millones, más la consulta, imagínate, son casi 700 millones de pesos destinado a lo que hoy no es prioritario, que están tirados a la basura, pero lo que es precisamente lo prioritario con los niños con cáncer, el desabasto de medicamentos, ahí sí salimos con la misma narrativa, defender lo indefendible, con el tema de que todo es complot y de que todo se está politizando. Ya basta con esa narrativa. Yo veo aquí una combinación de factores. Mira, dice bien el dicho, ¿no?, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Creo que la intención en el fondo era correcta, o sea, tratar de acabar con estas concentradores, monopolios, distribuidores, y hasta con estos grupos políticos que estaban metidos a empresarios y que, según lo explica el propio presidente, tenían controlado el negocio de la distribución de las medicinas y que habían hecho su coto muy particular para enriquecerse. El objetivo no parecía malo, sin embargo, coincido contigo, se juntan varios elementos como la ineptitud, como la impericia, la falta de habilidad. El problema era mucho más complejo, no era tan simple como nada más quitarles el negocio y comprar medicinas en otras partes. Hoy entendemos que se necesita un alto nivel de especialización. Acuérdate que la compra de medicamentos estuvo a cargo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando inició su administración, se dio todo a cargo de la Secretaría de Hacienda Federal. Un proceso de concentración. Funcionarios que no están capacitados o no sabían del tema, simple y sencillamente no hicieron los pagos correspondientes en tiempo y forma, y de ahí vino el desabasto. ¿Y quién era el culpable? Entre el propio gobierno federal, claro. Ni siquiera eran las farmacéuticas, pero tenías que esconder lo indefendible, porque la realidad, la chamba del gobierno federal ahora pareciera ser, o más bien es, el minimizar los grandes problemas que no ha sido capaz el poder resolver de la gravedad que hoy está pasando el país. Y aquí lo más lamentable es que lo que más le interesa al presidente es dividir a los mexicanos, porque la misma narrativa, que si complot, que si los de antes,
O sea, a nadie has metido a la cárcel. Sí, es cierto, puros señalamientos, pero todo en el aire. Oye, rápido, déjame pasar a otro tema, porque si no nos gana el tiempo. Recientemente fuimos testigos de un acto muy singular, me llamó la atención, del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se plantó en un banquito verde frente a Palacio Nacional para exigir ser recibido por el presidente de la República. ¿Por qué menciono este hecho, esta anécdota? Bueno, él argumenta que hay riesgos de que su estado quede en manos del narcotráfico, incluso acusa a Morena de ser un partido atrapado por el narcotráfico. Una reacción interesante porque refleja una de dos, la genuina preocupación de un gobernador por su estado o una preocupación por su futuro personal. ¿Una negociación anticipada, Luis Octavio? Una negociación anticipada. La verdad, lo que pasó con el gobernador de Michoacán es, no sé si reírme o llorar de Silvano Aureoles, porque todo su show hecho a las afueras de Palacio Nacional, pues fue una crónica de una historia, un guión de una película que ya se sabe el final, es decir, que se podrá ir a la cárcel debido a toda la estela de corrupción que existió en todo su sexenio. No pasó nada con Michoacán. Ahora que no venga a decir que tiene pruebas, que el narcotráfico se apoderó del poder o de la política, la narcopolítica, pues al interior de Michoacán, cuando pues sabemos que la narcopolítica nunca se ha ido de Michoacán, pero es el miedo que tiene por sus presuntos nexos y la investigación, y que el propio gobierno federal pues ya se la cantó. Hablar de política en México es hablar de corrupción, más cuando los políticos forman parte de este entramado de los grupos criminales. Y ahí está el claro ejemplo de Michoacán. Podemos desmenuzar muchos ejemplos, como es el caso de los caballeros templarios, señalados como los principales financiadores de los políticos michoacanos, quienes al recibir pues todas las dádivas para alcanzar el poder, pues colaboraban y laboraban como si fueran esta ala política de esta organización criminal. Todos los funcionarios michoacanos estaban apoyando a los grupos criminales. Si no, nos vayamos a la historia, aquel 30 de octubre de aquel 2013, cuando en las redes sociales, pues aquella carta dirigida a Enrique Peña Nieto en su calidad de presidente, donde valientemente denunció lo que a todas luces era visible para toda la sociedad, excepto para las autoridades, la presencia de un narcoestado en esta entidad michoacana. Ahora, pues imagínate, ahí está también el político priista Fausto Vallejo, ¿no? Cuyo el hijo, con el mismo nombre, sí, claro, de aquel nombre clave de Gerber, le señalaban, ¿no? Fue también señalado. Sí. No, es una historia. Sí, o sea, es una historia. Totalmente de acuerdo contigo. El propio Silvano Aureoles, además, sí, mira, además yo creo que siempre lo que dice un político, finalmente, antes de escucharlo, hay que evaluar qué ha hecho, cuál ha sido su trayectoria, para poder realmente saber qué hay detrás de sus palabras, porque finalmente quieren de repente apostarle también al olvido y se olvidan que tienen un pasado, y a veces esos pasados no les ayudan. En el caso de este gobernador, yo lo que veo es una estrategia muy clara de lo que pues ha estado pasando últimamente con toda una camada de gobernadores corruptos que terminan su gestión y tienen, sobre todo cuando pierden, porque cuando gana su partido en el mismo estado ya vemos que se cubren las espaldas, pero cuando llega la oposición pues normalmente empieza el proceso de limpia. Todo se tiene que politizar, porque este show mediático nada más para ver por sus propios intereses del gobernador de Michoacán, yo te hago la pregunta, a lo mejor esta declaración del propio presidente que dijo no lo voy a recibir hubiese pasado si este movimiento lo hubiese hecho un gobernador electo morenista o un gobernador saliente morenista. Interesante. Te agradezco como siempre tus reflexiones. Nos quedamos con las conclusiones. Te mando un saludo afectuoso hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un gusto, Víctor, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por mi parte ha sido todo. Soy Víctor Hugo Hernández y esto fue De Frente.